nuestros panelistas y ahora continuamos con el programa. Tendremos a continuación un panel bilingüe, así que por favor mantengan los speakers. Ahora tendremos el panel Algoritmos y control social hacia una gobernanza digital democrática. Para ello invito a Rob Lucas del Reino Unido, escritor, investigador y tecnólogo, es el director de publicaciones de New Left Review, considerada una de las principales revistas de ciencias políticas del mundo. A Meme Yamel de México, quien es periodista y youtuber, directora de México News, licenciada en Gestión y Administración Pública. Tendremos también a Teresa Rodríguez de la Vega, también de México, académica e investigadora, doctora en Filosofía, panelista de la Mesa Roja del portal periodístico independiente Pie de Página. Y a Tim Anderson, de Australia, quien es director y analista del Centro de Estudios Contrahegemónicos de Sydney. Ha trabajado como profesor y catedrático en universidades australianas durante más de 30 años. Así que, por favor, come on, guys. So, to go, yeah. So I was inspired by coming to Patria last year to Yo me sentí inspirado de venir a Patria el año pasado through the whole of the last year about technology and some questions. y para hablar sobre tecnología y algunas cuestiones que me llamaban la atención sobre la situación cubana. Y pienso que es un caso de estudio interesante en cuanto a la tecnología y el poder. Este estudio se va a publicar próximamente y solo voy a poder darles una versión bien resumida, ya que es un texto largo y complicado. Voy a hacer lo mejor posible por explicarles los puntos fundamentales. La mayor parte es una historia que les voy a contar sobre la historia cubana y luego voy a pasar al presente y podremos ver cómo la historia ilumina algunos de los problemas actuales. Por favor, pasemos a la diapositiva 2. Hello. I'm not sure they're ready for the slides. No sé si ya tienen las diapositivas listas. Well, I'll continue talking anyway without Bueno, voy the a slides, continuar and, hablando sin las diapositivas. hopefully they'll catch up in a moment. Espero que podamos tenerlas en un momento. So, in the 19th century, the En British el siglo Empire XIX, was el dominant around the whole world Imperio in Británico trade and in dominaba el mundo en communications. cuanto It al was rolling the comercio y la telegraph out on a comunicación global y level. también It was dominaba el using telégrafo things like managing its empire for y maintaining dominance in India que and lo so on. usaba And para in that mantener el dominio en la era, there were a India. lot of attacks, physical Y attacks fue una era against donde hubo the muchos telegraph. ataques físicos contra el In telégrafo. North America, En América del Norte, with the expansion to the west, con la indigenous expansión Americans hacia would el attack oeste, telegraphs, cut them los down, burn nativos the americanos poles. atacaban el telégrafo, In Iraq, derrumbaban postes. there were tribes doing similar, attacking the Sucedía British algo connection similar en through Irak, Iraq towards atacaban India. las conexiones británicas And, en Irak hacia la India. Historian James Spock has El described these historiador as James 19th Fogg dice century que denial of service en el attacks. siglo XIX Um, hubo una negación de los in a sense, I think it's ataques a important to los say that servicios. these Es kinds of importante attacks decir against this technology, que they esos weren't ataques Luddite, a la they weren't, tecnología backwards-looking, anti-progress or whatever. They were rational se acts. It was consideraban como conflict, antiprogresistas, because in those contexts, ya the que en ese telegraph contexto embodied el relations of telégrafo power between opposing forces. significaba So una for Native posición de Americans to poder, attack the por lo telegraph que was a military los nativos, los strategy, but indígenas to americanos atacaban el prevent telégrafo the US forces from para rallying in certain places. rechazar The las US Signal fuerzas Service estadounidenses. itself. This is slide 3, if we can Esto de lo catch que up. estoy hablando es la diapositiva Is anyone looking at 3. the slides Si up there? pudieran ponerlas. ¿Hay alguien que esté viendo las diapositivas por allá? No, okay.
El servicio de señal estadounidense dijo que el telégrafo since it enabled the scattered military forces of the United States to obtain timely notice of such movements and concentrate quickly at any point of attack. So this sense that technology Esto embodies indica que la a power, tecnología a state power or entraña imperial un power, poder estatal o is imperial, particularly clear in cases like this where you que have es a bien state claro en or an casos como empire estos, donde hay un meeting estado o un into lands where imperio there is currently que not llega yet a a tierras state. donde You have tribal resistance to it and so hay on. una But it also resistencia tribal applies de esa in a tecnología. slightly different way between states. So at the end of Y the sucede Second algo Opium similar War, entre estados, Western powers pressured Qing China in donde el poder 1860, we're talking about, oriental que ejercía to presión allow en them to China. put telegraphs in. Slides. Ya So this would be tenemos las slide 4. diapositivas. Esta es la diapositiva 4. We can catch up. Si pudiéramos continuar. ¿Esa es la diapositiva 4? Sí. So, to the Chinese Para officials at los that time, these funcionarios telegraphs they were chinos, seen as a tool of domination. They were veían el telégrafo represented como una herramienta de dominación, the European powers controlled this technology y el poder europeo controlaba esa tecnología. insist that all communications were E done in insistía European en que languages, todas which las would be comunicaciones se hicieran en idiomas europeos. So, but the Western powers pushed on Pero el regardless poder in installing this new technology, occidental which led to confrontations. Chinese ejerció authorities presión para arranged imponer popular esa uprisings, tecnología, people lo que tearing llevó down a these levantamientos telegraphs, populares tried to donde se resist that derribaban Western power there. las But in conexiones the end, they came to telegráficas. view the Pero telegraph as important al to final protecting their own power and vieron storing it up. que el telégrafo era But there's also a importante sense para of state mantener el formation poder. here, where officials local Chinese officials started to see Los funcionarios locales chinos role of the comenzaron a telegraph ver as reinforcing their el papel del subordination to central telégrafo power in para Beijing. asegurar su poder en Beijing. Sense that the power of infrastructure runs both Así que el between poder de la states in a geopolitical infraestructura sense and yace entre internally within them. estados. In war, it became completely essential. So if we go to slide El 5, telégrafo se convirtió en algo esencial durante la guerra, important in independence struggles. So when Céspedes sobre todo declared durante las independence from luchas de Spain in Cuba in independencia. 1868, there was a friendly Cuando telegrapher Cuba who logró su revealed independencia de that España he'd en been betrayed, 1868, and he developed a guerrilla strategy se desarrolló una estrategia de guerrilla para ejercer, para influir daño en España, y cortaban los cables del telégrafo. Máximo Gómez indicó que todas las fuerzas mambisas cortaran los cables del telégrafo, y ya que veían el telégrafo como un conflicto de los campos de combate. También esto fue importante en la Revolución Rusa. En Cuba, Celia Sánchez organizó operadores de teléfono para desarrollar labores de inteligencia. Fidel Castro también disparó a postes de telégrafo, y las líneas telefónicas se derribaron también durante las luchas de la Revolución Cubana, sobre todo en Oriente. La revolución tiene una relación diferente con el poder, porque de hecho la infraestructura ya está ahí. Pero una revolución tiene el desafío de asumir esa infraestructura que ya existe y transformar las relaciones de clase en el país, lo que incluye a las personas que antes no tenían acceso a esa tecnología. Por ejemplo, después de la revolución, esas infraestructuras se convierten en herramientas de opresión. Así que la infraestructura técnica puede ser una cosa compleja y ambivalente. También es una herramienta de los débiles y una herramienta de financiación de abuso militar. Al principio, con el ferrocarril, con la primera línea de ferrocarril muy cerca de aquí,
que llegaba hasta el torreón de Cojiman. Allí aún pueden verla, es esta cajón azul y es un reflejo de las telecomunicaciones estadounidenses en Cuba y se desarrolló específicamente para este propósito. Esto jugó un papel importante en la constitución del desarrollo de esas líneas. Poco después hubo más líneas que enlazaban a Santiago de Cuba, Cienfuegos. Hay mucho capital británico involucrado en esta infraestructura, donde los estadounidenses trataban de sacar el poder británico para poder tener más influencia en la isla. Al mismo tiempo, los cubanos estaban pasando por la guerra de independencia, la erradicación de la esclavitud. La corona española lo veía como una amenaza. Cuando la guerra terminó en 1898, o más bien cuando los Estados Unidos intervinieron en Cuba, ese servicio se multiplicó 20 veces. Se le dio control de las telecomunicaciones, prohibieron la comunicación española, prohibieron la encriptación y comenzaron a atacar a Cuba. Trajeron barcos que cortaban los cables a Santiago en Cienfuegos. Trataron de cortar las comunicaciones con el resto del mundo. Cortaron casi todas las líneas, pero cuando arribaron a Cuba, trajeron sus propias líneas para establecer nuevas conexiones de telecomunicaciones. Así que es un ejemplo bien vívido de cómo se desarrollaba la relación con el poder. Voy a saltar algunos temas porque no tengo mucho tiempo. Lo hizo en una forma en que solo los teléfonos podían transmitir en cierta distancia. La Habana era una ciudad pequeña en aquel tiempo, pero el tipo de relaciones que entrañaba no trascendían las brechas entre estados. Así que la estructura de clases cubana estaba cambiando en aquella época, la erradicación de la esclavitud, el movimiento de la clase trabajadora. Así que las redes que se formaron entre el financiamiento estadounidense que entraba a Cuba y comenzó a crearse un mapa técnico de relaciones de clase que conectaba a individuos ricos, sobre todo relacionados con los ingenios azucareros. Si podemos pasar a la diapositiva 9. Las comunicaciones implican un hecho común, pero en este caso entrañan una solidaridad entre clases de las fracciones de la clase dominante. Por ejemplo, en Cienfuegos había una red establecida por decreto español. La diapositiva 10. El 48% de comerciantes y 16% de médicos y demás. Hay un perfil de clase muy específico, como pueden ver en esta red. Después de la guerra, se hizo una encuesta para que los Estados Unidos pudieran poner sus manos en Cuba. Algo de lo que pueden entender aquí en cuanto a redes telegráficas y redes telefónicas. Después de la guerra,
el capital estadounidense entró a Cuba para hacer inversiones en la infraestructura, en la telegrafía y en otras infraestructuras. Había muchas redes telegráficas privadas en Cuba. Pero la inversión principal llegó mucho después, cuando se creó la compañía telefónica cubana. José Miguel Gómez firmó un decreto que le otorgaba a esa compañía un contrato indefinido y, por supuesto, tenía una implicación para la soberanía cubana. Impulsaron la automatización en aquella época y rápidamente se convirtió en una historia un poco oscura. En 1916, dos hermanos puertorriqueños que tenían una compañía de azúcar y que también sirvieron en el ejército estadounidense. En 1920, unieron sus acciones para crear una compañía llamada ITT, que era famosa en Estados Unidos. En 1922 ya eran dueños del 80% de la compañía cubana. So, a dark history. En la diapositiva 14, entre los años 30 y 50, hubo una historia de represión que llevó a descontento de los trabajadores en Cuba. Había un sindicato amarillista que controlaba el sindicato de las comunicaciones. Hubo una huelga en el año 1944, después de que la compañía comenzara a exigir altos precios por los teléfonos. Y la compañía comenzó a recibir mucho odio en Cuba. Hubo un artículo que se publicó en la revista Bohemia, donde se dice que la compañía explotaba al pueblo. Tenían esta serie de publicidad el gobierno cubano rechazó esas tarifas más altas y dejaron de invertir en la infraestructura. Finalmente, se les autorizó, Batista los autorizó y se les recompensó con el teléfono dorado, con el famoso teléfono dorado. Hay varias diapositivas que me parecen graciosas por lo que las incluí. Aquí tenemos el teléfono dorado, que era muy famoso en la historia cubana, como ya se consideraba un símbolo de corrupción en el gobierno de Batista. Varios años después, Batista defendía lo que había hecho porque era un símbolo de necesidad económica para poder resolver los conflictos y el odio que había hacia las telecomunicaciones. En marzo de 1960, luego del triunfo revolucionario, se nacionalizó la compañía y se redujeron los precios. La compañía se nacionalizó junto con la compañía eléctrica. Hay una historia paralela que sucedió en Chile. Había una oposición a la compañía ITT,
ya que muchas personas lo consideraban como inadecuado. Se ejerció presión para resolver este problema y la compañía se movilizó para tratar de mantener el poder. Se presume que algo similar sucedió en Cuba. Habrían sucedido en Cuba en caso de que no se hubiera nacionalizado la compañía. Se reveló que existía un proyecto en el que compañías de telecomunicaciones estadounidenses controlaban la infraestructura de telecomunicaciones en el Caribe, por lo que entregaban directamente las comunicaciones a las agencias de inteligencia. Lo siento mucho, solo he dicho la mitad de mi presentación, pero bueno, ya no tengo tiempo. Muchas gracias. Ahí ya se oye, ya. Pues muchas gracias a todos por estar acá y aunque se quedó un poco corto, creo que nos ha ido dando un poco este antecedente hacia dónde vamos con el asunto de los algoritmos, las tecnologías de información. Antes las guerras las veíamos con tanques, con armas, no es que las hayamos dejado de ver, pero hoy una nueva herramienta para esas guerras son los algoritmos, es las redes sociales. Y creo que es importante entender hacia dónde estamos o en qué momento estamos. Soy creadora de contenido, vivo del algoritmo. Entonces, necesitas también aprender a sortear ese algoritmo para empezar a filtrarte entre esas campañas y esas narrativas, sobre todo cuando haces contenido político. Porque el contenido político es a través del uso del algoritmo, donde te venden todo tipo de mentiras, donde la derecha, sobre todo la ultraderecha, busca imponer narrativas y cómo te las venden a través de muchos creadores de contenido de estilo de vida. Uno lo está consumiendo, estamos usando el TikTok, o estás usando Instagram, o estás usando cualquier red social, ya no importa la que sea, y vas a ver a un creador de contenido de un estilo de vida. Y ese creador de contenido de estilo de vida puede estar hablándote sobre un nuevo fármaco milagroso para bajar de peso. Y entonces empiezas a consumirlo, se empieza a hacer viral, la gente empieza a generar conversación. Cuando generas conversación, el algoritmo se mueve, entonces empieza a llegar a cada vez más personas con intereses similares y cuando menos te des cuenta, ese contenido es viral. Y a la gente quizás podría no importarle, porque tú solamente te estás yendo con lo primero, con lo que está encima, que es una persona en la que tú sigues, a la que tú podrías confiarle, no la conoces, pero a través de su contenido te ha creado algo, te despertó algo y dijiste, aquí es, a esta persona yo le creo. Y entonces, de la nada, empiezas a ver que este fármaco se empieza a hacer viral y la gente lo empieza a comprar. Y cuando menos te das cuenta, tienes muy poca investigación respecto al fármaco, tienes muy poca investigación respecto a qué es lo que sea que te están vendiendo, pero tú ya lo compraste porque crees en la persona que te lo está dando a través de las redes sociales. El algoritmo se encargó de hacerlo viral, que es la conversación, es la gente, participó y lo detonan. Y cuando empiezas a ver el trasfondo, te enteras que quizás este fármaco está siendo impulsado por una farmacéutica que tiene el control, por ejemplo, en el caso, hablemos de mi país, que es México, que tiene un monopolio de las medicinas y que de hecho ha estado encareciendo todos los productos, que ha sido parte de la resistencia y parte de la lucha para poder tener medicinas a un costo accesible. Y forma parte de estos grupos farmacológicos, de estas empresas que tienen el control total de los medicamentos y con las que estamos en una constante lucha porque el gobierno decidió cambiar la manera en la que se distribuyen los medicamentos y decidió ya no comprarle a estas farmacéuticas. Pero esa misma farmacéutica que ha tenido en control durante muchísimos años, aliados a los gobiernos, ha encontrado una manera de salir y de volverse a posicionar al mercado con otro medicamento a través de las redes sociales y gracias al algoritmo lo estás comprando. Y ese medicamento o esa empresa termina siendo quien está financiando a un medio de comunicación que está compartiendo contenido de ultraderecha. Eso ha pasado en México, sí ha pasado.
Tenemos un medio de comunicación del que no daré absolutamente nombre, pero los que somos de México ya sabemos para dónde está. Es un medio de comunicación financiado por la derecha, que se mueve a través de las redes sociales, por gobiernos de la derecha, que le dan dinero para publicidad a ese medio de comunicación, y esta empresa distribuye una serie de medicamentos, distribuye una serie de, tienes proveedor médico, y ha utilizado el dinero que llega por todos lados para financiar un proyecto político que no es mediático, no es periodístico, es meramente político. Aquí quiero llegar quizás con este ejemplo que pareciera enredado. El algoritmo tiene un solo objetivo, que se quede en tu cabeza el contenido. Y aquí es en donde tienes que empezar a dar la batalla. ¿Qué estamos haciendo en México desde las redes sociales? Dar una batalla usando el algoritmo, porque estamos en las mismas redes sociales en donde están absolutamente todos. Estamos desde X, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, y aprovechas las tendencias, aprovechas los hashtags para posicionarte con un contenido que dé la batalla ideológica. Porque si no tienes ese contenido y no te posicionas, entonces la gente solamente está consumiendo un solo tipo de ideas, solamente está consumiendo un solo tipo de productos, y la gente cuando ve lo mismo todo el tiempo cree que es verdad. No la rompes. ¿Cómo la rompes? Despertando y entendiendo y enseñándole a la gente que hay otra cosa. Y esa cosa la haces de manera disruptiva, ese contenido lo haces de manera distinta. ¿Para qué? Para que al menos la gente que lo consuma, las 10 personas que lo vaya a ver de manera inicial, despierten una conversación, y entonces mueven también el algoritmo. Es importante entender cómo se mueve el algoritmo, porque es esa conversación constante que estamos dando a través de las redes sociales. Y esa conversación que damos a través de las redes sociales es una herramienta de control político. ¿Cómo hemos visto a la ultraderecha querer avanzar con estas ideas que son pro vida? Pues te dan una narrativa completamente histriónica y dramática y terrible de lo que es no pensar igual que ellos. Y aparentemente nadie da debate. ¿Qué pasa con el asunto del feminismo? Exactamente lo mismo. En México hablar de feminismo es necesario. Y está el 8M y vamos a las marchas, pero incluso en las redes sociales, una mujer hablando de feminismo, inmediatamente empieza a ver los comentarios y empieza el ataque. Empieza el ataque, empiezan las críticas, empieza incluso hasta el acoso de alguna manera, el acoso digital en las redes sociales. ¿Qué vamos a hacer ante eso? ¿Quedarnos calladas? Por supuesto que no. Tenemos que dar esa batalla, hay que contestar, hay que generar conversación, hay que generar debate. Generas debate, generas conversación, y el algoritmo se empieza a mover para que en medio de ese debate y de esa pelea empiece a encontrar la salida para tener gente a la que sí ese contenido le está llegando y empieza a despertar. ¿Esto funciona? Sí, sí funciona. No es una tarea sencilla, porque es una herramienta de control político. Las redes sociales constantemente eso es lo que quieren. Creer que Elon Musk compró X porque fue un mal negocio, no fue por un asunto de negocio, fue por un asunto de control político. Tener la plataforma X fue un asunto de control político para imponer una narrativa. Y llega Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, y ¿qué es lo que empieza a pasar? Empiezan a ir en contra de medios corporativos, de medios incluso de Estados Unidos, como Voice of America, que también lo cierran, con AP, a quien sacan de la Casa Blanca, y podríamos estar de acuerdo o no con los medios de comunicación, pero la idea, la herramienta de control son las redes sociales. Ya no tienen interés en los medios televisivos, en los medios corporativos, tienen interés en las redes sociales, porque a través de los creadores de contenido están llegando a personas en particular, con herramientas o con intereses similares, a imponer una idea, a sembrar una semilla. Eso es lo que hace el algoritmo, que esa semilla circule todo el tiempo, que esa semilla detone. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dar la batalla, dar el debate, estar presentes, no darle la vuelta, no evitarla, porque entonces el algoritmo se queda solamente en un grupo y es el mismo contenido que se va a estar difundiendo todo el tiempo. Necesitas entrar al debate, necesitas dar esa pelea, porque si no, a través de las tecnologías de información, a través de las redes sociales, vamos a terminar teniendo un sistema de control como en algún momento lo fue la televisión, que también funcionó para ese control de las personas, e incluso a través de la censura. Las redes crean y también destruyen.
Hay que quedarnos en la parte que crea, por la que la parte destructiva es muy grande. La parte destructiva es muy grande y es muy poderosa. Si no hay una contraparte, no hay pelea, no hay debate y todo se encasilla. Y vuelvo y cierro con esto. Si la gente solamente ve un tipo de contenido, cree que eso es verdad. Si la gente solamente ve un tipo de video, si solamente ven una serie, si solamente ven una idea que se repite 1000 veces, aunque ellos en esencia pueden no estar de acuerdo, siembran la semilla de puede que yo esté mal, porque he visto a tantos creadores o he visto a tanto decir que es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? La gente no está mal. Hay que darle ese otro contenido para decir, espérate, tú estás bien. Y aquí hay varios que estamos diciendo el otro lado de la historia. Comparte este lado, debate este lado. Y ahí es donde le das todo este debate a la narrativa y al algoritmo para romper ese control y empezar a generar esa gobernanza digital o al menos ese equilibrio. No hay un piso parejo, por supuesto que no, porque también se mueve con dinero. Y cierro con Elon Musk. El que controla los satélites va a terminar controlando todo. Por eso es importante dar esa batalla, crear nuevas redes, crear nuevas dinámicas, pero también darlas en donde actualmente están todos, porque si no el algoritmo no rompe. Gracias. Bueno, primero muchísimas gracias, muy contenta de compartir este espacio. Creo que las dos participaciones anteriores indican como la amplísima gama temática que convoca el título que enuncia esta mesa. Cuando yo pensaba en esta idea de algoritmo y control social, por supuesto, sí pensaba en el hecho de que los algoritmos son quizás hoy uno de los protagonistas más importantes de esta película distópica futurista en la que ya estamos viviendo. No solo porque, por ejemplo, un algoritmo decide hoy sobre quién vive y quién muere en Gaza, porque se toman algorítmicamente las decisiones de poblaciones y focos de ataques, sino porque los algoritmos están organizando nuestra experiencia, quizás entre más jóvenes más es así, nuestra experiencia que ocupa una grandísima parte de nuestra vida diaria, ¿no? Hoy en día nuestros jóvenes tienen algorítmicamente decidida la forma en la que habitan el espacio digital. Y entonces, entrándole por ahí, yo pues pensaba como que abrazarme al marxismo más clásico, que dice que los dueños de los medios de producción material son también los dueños de los medios de producción simbólica, y en la etapa que nos tocó vivir, pues son los dueños del algoritmo. Y siendo los dueños del algoritmo, verdaderamente están teniendo una capacidad de control sobre nuestra vida que reconfigura incluso las formas en las que desde la sociología hemos pensado el fenómeno del control social. Entonces me gustaría como que pensáramos o invitarles un poco a que pensáramos cómo se organiza el espacio digital en el que vivimos, unos más, otros menos, pero que tendencial y generacionalmente va a ser uno de los más importantes espacios de interacción social y de habitación. En muy grandes rasgos, se supone que el algoritmo es lo que organiza lo que a ti te aparece, ¿no? Por eso cuando vives, como tú dices, del algoritmo hay que entenderle para ver cómo aparecerle a la gente a la que le quieres aparecer, ¿no? Entonces, ¿con base en qué el algoritmo organiza lo que a ti te aparece? En primera instancia porque saben mucho de nosotros, ¿no? Es decir, nuestra interacción con la red les da mucha información que les permite después ofrecernos cosas que saben nos van a enganchar, ¿no? Entonces, conocen nuestro perfil a partir de nuestra propia interacción, y esa interacción es muy diversa, ¿no? ¿A qué le damos like? ¿Con quién interactuamos? ¿A quién seguimos? ¿Qué tipo de búsquedas comerciales hacemos? Pero hay una que a mí me llama mucho la atención, que es qué tanto tiempo nos quedamos en cada post,
Es decir, qué tanto tiempo habitamos una pequeña fraccioncita de información, ¿no? Y eso les da una información importantísima que les permite eso que llaman personalizar nuestra experiencia, que en realidad, si lo vemos un poco más escépticos, es verdaderamente una forma de programación de la conducta mucho más que un proceso de personalización de la experiencia, pero hacia allá quiero invitarlos a pensar, ¿no? Y después de todo el universo de contenidos que hay en esa red, en cada una de las redes, pensemos en YouTube, pensemos en Twitch, en Twitter, en cualquiera de estas, en Instagram, en TikTok, de todo el universo que hay, te ofrece lo que va a cuadrar con tu perfil, pero además hay un proceso que en sociología del conocimiento siempre se le llamó efecto Mateo, porque recupera esa idea bíblica de que el que más tiene más concentra, ¿no? Entonces, en redes sociales, el que tiene más likes, el que tiene más interacciones, le aparece dentro del universo de cosas que te pueden gustar, te aparece primero. De tal manera que importa mucho tener mucha presencia, porque de entrada eso te hace muchísimo más atractivo para ser ofrecido en las primeras opciones del algoritmo, del perfil de espectador que el algoritmo piensa tú puedes ser. Y además hay una cosa como muy temporal que tiene que ver con las tendencias, ¿no? Los trending topics, ¿no? Entonces hay como un match entre tu perfil que utilizan estudiando tu comportamiento en la red, el universo en el que estratifican a las personas por qué tantos seguidores, por qué tantos, o a los perfiles, por eso mucha gente compra followers, ¿no? Porque el tener muchos followers te hace como poder entrar en el algoritmo más fácil. Y por otro lado, las tendencias del momento. Y ese match entre esas tres cosas, pues, personaliza tu experiencia en la red en un momento determinado. Otra cosa, porque aquí estamos viendo cómo el algoritmo funciona para qué tú vas a ver. La otra gran cosa a debate es cómo ahora se está filtrando lo que definitivamente no vas a ver, ¿no? Entonces, cómo las redes sociales han intervenido con motivaciones muy diversas, generando filtros que evitan que ciertos contenidos en ciertas circunstancias lleguen a cierto tipo de perfiles, ¿no? Puede haber información que circula en ciertos tipos de perfiles, pero no con fines informativos, sino, por ejemplo, con fines de incentivar un debate muy enganchado o muy puntiagudo, etcétera, etcétera. Entonces, sobre la base de esto, no sé, como pensar un poco en qué caracteriza ese espacio digital en el que nos están obligando a vivir, ¿no? Si lo pensamos desde el punto de vista de quiénes son sus dueños, pues el escenario es bastante triste y oscuro, ¿no? Porque los dueños de las más importantes plataformas hoy en día, pues son estos ahora llamados tecno-oligarcas, que son esta especie de vocería exacerbada de un capitalismo exacerbado, ¿no? Entonces no podríamos tener como esperanza si lo vemos por el punto de vista de quiénes son sus dueños, y en ese sentido, cómo se concentra hoy el poder en los algoritmos es una verdadera amenaza para la democracia, no solo en términos concretos por la participación en procesos electorales concretos, como lo hemos visto en Elon Musk, sino además por la importancia que ha tenido la actuación desinformativa de las principales redes sociales en procesos societales muy concretos, en el desprestigio de movimientos sociales e iniciativas políticas de izquierda, etcétera, etcétera. Pero incluso haciendo abstracción de quiénes son estos personajes, el escenario de qué es lo que caracteriza a estos medios digitales en los cuales vivimos, muy a grandes rasgos, creo que podemos identificar como tres grandes cosas, la última de las cuales es a mí la que me parece como más dramática. Uno, hay un proceso muy patente de empobrecimiento del debate público, es decir, hay una gestión de las redes que tiende al empobrecimiento del debate público, y por mucho esfuerzo que hagamos desde la producción de contenidos para contrarrestar esto, vamos muy a la defensiva, porque esa batalla en las más importantes redes sociales nos la están ganando. Estamos intentando contrarrestar, pero no la estamos ganando, ¿no? Y eso, en realidad, en última instancia, la tesis que yo les quiero acá vender como una oferta y una promoción, es que en última instancia tiene que ver con los dueños de esos medios, no tiene que ver con qué tanta pelea podamos dar adentro, si la lógica del dueño va a ser la lógica del poder, ¿no? Pero entonces hay un proceso de empobrecimiento del debate público que está pues sostenido en muchos pilares. Uno es la trivialización, la frivolización del debate público por ejemplo, la importancia que tiene y la proyección que tiene el contenido tipo estilos de vida, pero no solo, sino porque ya se entendió, y los dueños del algoritmo lo saben,
que las redes es un lugar en donde es muy fértil, es un territorio muy fértil para este mecanismo muy elemental del sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, de ese incentivo que te produce encontrar ecos en lo que tú ya de por sí piensas, ¿no? Y eso a la larga genera ninguna posibilidad de intercambio comunicativo, ni una discusión con algún nivel crítico reflexivo, porque en realidad el algoritmo te empuja a que tú encuentres contenidos que confirmen tus sesgos, que confirmen lo que tú ya de por sí piensas, ¿no? Lo cual además incentiva actitudes como epistémicas muy pobres, ¿no? O sea, es decir, hay una tendencia a crecer, o más bien a disminuir nuestra vigilancia epistémica al máximo, la mínima esencial de ¿será cierto esto que estoy consumiendo o no? Y además, si a eso le sumamos el sesgo de confirmación, si lo que yo consumo se parece a lo que creo y a lo que yo adhiero, se acaba mi capacidad de meter un manto de crítica o de duda sobre lo que me están ofreciendo. Otro signo muy claro del empobrecimiento del debate público es la proliferación de teorías de la conspiración en redes sociales, ¿no? Nunca antes como ahora habían tenido tanta clientela y tanta adhesión estas teorías, que son como una especie de distractor político que desanima y desincentiva la participación real en procesos políticos reales, como muchos teóricos pre-redes sociales ya habían diagnosticado, Hannah Arendt entre otras, por ejemplo, pero que tiene que ver con esta existencia de fantasías cataclísmicas que cambiarán el destino del universo, desmoviliza y despolitiza, y es un terreno habitual en las redes sociales. Esa era la primera, ¿no? Como un empobrecimiento del debate público que podemos diagnosticar y ver en muchos signos. Otro, la idea de que las redes sociales, por un lado, se han democratizado el debate en la medida en que muchos pueden de manera relativamente fácil, con una alfabetización digital mínima, participar con su voz, pero eso se transforma en que tenemos la ilusión de tener voz y tenemos la ilusión de incidir en espacios, en debates, lo cual genera en realidad a la larga una enorme frustración cuando vemos que en realidad nuestra voz tiene una capacidad y un efecto muy acotado a ese mundo en las redes, ¿no? Después de la web 0.0, es decir, cuando el Internet empezó a ser no utilizado como un medio de comunicación que emite y recibe, sino donde los usuarios podían generar contenido, y cómo esto se ha potenciado, pues tenemos un espacio en el que podríamos tener la ilusión de incidencia democrática, ahí en donde en realidad las reglas del juego las están poniendo otros. Pero el último punto que a mí me llama mucho la atención de las características de este espacio digital en el que vivimos, tiene que ver con cómo se gana dinero, cómo opera la monetización, ¿no? Y ahí yo creo que sí hay como una cosa medio terrorífica, porque la monetización opera sobre todo por el tiempo que te logran capturar, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer que llegue a tu contenido y que se quede. Y esa idea de que capturen tu tiempo como el mecanismo en el que se monetiza, pues a mí me hace pensar en que estos dueños del algoritmo ya sofisticaron otra manera de ser dueños de nuestro tiempo y por lo tanto son dueños de nuestra vida, ¿no? Es decir, si el capitalismo básico y elemental vive, porque la ganancia vive, de enajenarnos el tiempo de trabajo, pues este capitalismo vive de enajenarnos el tiempo de ocio. Entonces ya nos enajenaron el tiempo de trabajo que nos roban, el plusvalor en la versión más clásica, y además nos enajenan este tiempo en el que el ocio se nos convierte el ser público cautivo de eso que necesitan para monetizar. Y eso de que auténtica, material y simbólicamente nos están robando la vida, porque nos roban el trabajo, pero también nos roban el esparcimiento, es dramático en términos del arras de piso en el que nos toca habitar. Termino con una idea muy breve. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esta? Yo creo que un pilar fundamental es el de la regulación. Tenemos que empujar a las administraciones mucho más allí en donde hay gobiernos cercanos a los intereses populares. Tenemos que empujar a que una regulación nos proteja de los mecanismos enajenantes
de las redes sociales y su organización algorítmica, no solo para evitar conflictos de interés en el que los dueños de los grandes medios y de las grandes plataformas y de los grandes creadores de contenido son dueños de otros capítulos empresariales que los hacen informar o desinformar sobre asuntos que les interesen, sino también porque haya criterios éticos que organicen la forma en la que nosotros nos divertimos, nos esparcimos. Otra sí creo que hay que dar la batalla adentro, creo que es muy importante la forma y creo que en muchos sentidos este encuentro es testimonio fiel de qué tantas creativas y potentes maneras hay de dar la batalla adentro, pero creo que tenemos que tener muy claro, y experiencias como la de los compañeros de Telesur que nos compartían acá en la sala de experiencias hace rato, que el dueño te tira, o sea, te tira cuando te necesite tirar, te va a tirar, cuando te necesite bloquear, te va a bloquear. Entonces, no basta con dar la batalla adentro. Y si abrí diciendo que quería recuperar el marxismo clásico, pues cierro también invitándonos a pensar que mientras los dueños de los medios de producción simbólica sigan siendo ellos, nuestra actuación en esas sus reglas del juego va a ser muy acotada. Así que deberíamos tener mucha imaginación política para generar nuestros medios de producción simbólicos. Y hoy en día eso son las plataformas digitales. Así que deberíamos estar avanzando a que el esfuerzo maravilloso de Telesur se acompañe, por ejemplo, de plataformas de streaming, de redes sociales, de contacto, que tengan algoritmos organizados, es decir, que lo que organice tu experiencia esté dictado por también coordenadas ético-políticas de cercanía con las causas de las mayorías. Y ahí la dejaré. Hola, buenas tardes. Quiero ofrecer un comentario más general, pero estratégico al mismo tiempo, sobre la cooperación del sur global, cómo es necesaria para enfrentar la desinformación hegemónica. Al principio, las potencias hegemónicas emplean la desinformación sistemática para desestabilizar, dividir y debilitar a pueblos y naciones independientes. Sirve para justificar asedios asfixiantes, guerras híbridas, invasiones y ocupaciones, y para descalificar la resistencia. Y bueno, el problema es que la propaganda hegemónica es amplia, profunda y bien integrada. El enemigo angloamericano, digamos, ha perdido su ventaja en tecnología, industria y comercio, pero las mantiene en finanzas y propaganda. Y eso tiene consecuencias muy graves. La dictadura del dólar, o SWIFT, todavía gobierna y la hegemonía mediática, comunicacional e ideológica sigue firmemente en manos imperiales a través de sus redes. La consecuencia, por ejemplo, si buscamos del país de Yemen, esos días tenemos una idea que tiene un gobierno exiliado con base en Arabia Saudita para los últimos 10 años. Ningún estado en el mundo, menos la República Islámica de Irán, reconoce el gobierno de Sana, que es un gobierno revolucionario sobre una década que controla 70% del país. La red que tiene la propaganda hegemónica incluye una amplia cadena de medios coloniales, motores de búsqueda que redirigen preguntas honestas y a fuentes deshonestas, Wikipedia y la inteligencia artificial imperial, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el tema de este algoritmo también? O sea, hay una integración de este sistema de desinformación que no tenemos. Los pueblos independientes no tenemos este sistema tan integrado ni amplio. Hay también activistas pagados, aunque temporalmente en desventaja por el desmantelamiento del USAID y el NAD. Entonces, el problema es claramente más amplio que la desinformación particular. Pero los pueblos
separados, tienen su idea del problema es para ellos. Por Rusia, por ejemplo, está creando sus propios verificadores de hechos, porque Rusia está preocupada por las mentiras contra Rusia. China también sabe que su voz en el mundo, sobre todo en el mundo anglohablante, es débil, pero tiene capacidad, pero son preocupados por la mentira contra Rusia. Cuba, para la mentira contra Cuba. Así, es natural, es muy natural, pero hay problemas compartidos, ¿no? Sin embargo, los problemas comunes, frente a los tales problemas, como escribió José Martí hace un siglo, los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del recuento de la marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. No podemos ignorar la propaganda imperial y que contiene admisiones y revelaciones importantes, pero ¿cómo podemos leerla mejor? Es un desafío pedagógico. Hay que enseñar a los jóvenes o los adultos, a todos, para leer esa propaganda ideológica. Hace falta habilidades para la identificación, selección y lectura de sesgos permanentes. Todo esto requiere cierta capacitación en métodos mediáticos y habilidades forenses. Por último, es necesaria una expansión de las plataformas para voces auténticas, con la misma razón que tiene Telesur en su creación para tener voces auténticas de América Latina, en vez de la noticia de América Latina de un fuente de Norteamérica, se llama CNN en español. Algunos buenos precedentes son Telesur, Hispan TV, el canal de Irán que utiliza reporteros hispanos, Al Mayadeen, un canal árabe con socios latinoamericanos, pero son los pioneros de este tipo de integración a través de las culturas, a través de los continentes. Si bien ya existen vínculos entre los medios de comunicación de Asia Occidental y agencias latinoamericanas como Prensa Latina y Telesur, hace falta grande empresa mixta que involucran a los miembros de BRIC, por ejemplo. ¿Por qué no crea una empresa mixta con el RT de Rusia y el CGTN de China? Porque China no es un socio de Telesur, por ejemplo. Tenemos la posibilidad de la potencialidad para involucrar este socio muy importante. ¿Por qué no crear empresa mixta con los medios de comunicación iraní, lo más fuerte de Asia Occidental, y los medios más capaces de África y de Sudeste Asia? Las redes de medios de comunicación combinadas pueden fortalecer las voces que se pronuncian sobre las prioridades existentes y también atraer la atención hacia cuestiones desatendidas. Por ejemplo, los medios de comunicación iraní prestan atención a la lucha del pueblo de Yemen, ignorada por la mayor parte del mundo. Los medios de comunicación chino, ruso y cubano tienen sus propias prioridades especiales, que a menudo se descuidan en otros lugares. El sur global ya tiene vínculos, comparte información y se proporciona cierta asistencia mutua, pero todavía no estamos avanzados en filas cerradas. Gracias. Agradecerles a nuestros panelistas y continuamos con el programa del día de hoy, que como ustedes saben esto es un sin parar. Bueno, agradecidos nuevamente. Ahora seguimos. Otro aplauso, otro aplauso.